Habíamos quedado en el concepto de muerte cerebral. Y habíamos dicho que se trata de un concepto definitivo, unívoco e inequívoco de muerte para todo el ordenamiento jurídico. Según lo señala el Tribunal Constitucional en su sentencia 220-95 de 13 de agosto del año 95. Y también se zanja a nivel legislativo a través de las leyes 20.584 de Derecho y Deberes de los Pacientes y la ley 19.451, que es la ley de trasplantes. Bien, y teníamos que ahora señalar qué es este concepto definitivo, unívoco e inequívoco de muerte, es decir, cuáles son sus requisitos. Estos requisitos básicamente los vamos a agrupar en cuatro grupos. El primero debe tratarse de un estado de cesación total e irreversible de las funciones encefálicas. Primer requisito, repito, debe tratarse de un estado de cesación total e irreversible de las funciones encefálica. ¿Y qué es eso? ¿De qué se trata eso? De tres cosas. Primero, la ley exige que eh, exista una ausencia de movimientos voluntarios por el lapso de una hora. Repito, ausencia de movimientos voluntarios por el lapso de una hora. En segundo lugar, la producción de apnea. La producción de apnea luego de 3 minutos desde la desconexión del ventilador. La producción de apnea luego de 3 minutos desde la desconexión del ventilador. Y por último, la ausencia de movimientos troncoencefálicos. Entonces, estamos explicando el primer grupo de requisitos para hablar de este concepto em, definitivo y válido para todo el ordenamiento jurídico. Y el primero era un estado de cesación total e irreversible de las funciones encefálicas que exige ausencia de movimientos voluntarios por el lapso de una hora, la producción de apnea luego de 3 minutos desde la desconexión del ventilador y la ausencia de movimientos troncoencefálicos. ¿Cuál es el segundo requisito que exige la ley? La certeza unánime e inequívoca sobre el diagnóstico de la causa del mal. Repito, la certeza unánime e inequívoca sobre el diagnóstico de la causa del mal. Tercera exigencia, que las dos exigencias anteriores, esto es el estado de cesación total e irreversible de las funciones encefálicas y la certeza unánime e inequívoca sobre el diagnóstico de la causa del mal, deban certificarse por medio de pruebas clínicas por parte de un equipo médico que cuente al menos con un neurólogo o un neurocirujano. Repito, que las dos exigencias anteriores, esto es
el estado de cesación total e irreversible de las funciones encefálicas y la certeza unánime e inequívoca sobre el diagnóstico de la causa del mal deban certificarse por medio de pruebas clínicas por parte de un equipo médico donde al menos uno sea un neurólogo o un neurocirujano. Y por último, el cuarto requisito es que exista la prohibición legal expresa, existe, mejor dicho, la prohibición legal expresa de que el equipo médico anterior, el equipo médico que deba certificar la exigencia, existe entonces la prohibición legal de que el equipo médico que deba certificar las exigencias participe en el trasplante. Existe una prohibición absoluta de que este equipo médico tenga la posibilidad de participar en el trasplante. Bien, siguiendo con, con la muerte. Vamos a leer ahora el artículo 23 del Código de Ética del Colegio Médico. Artículo 23, artículo 23 del Código de Ética del Colegio Médico. Este artículo es la base conceptual de un tema bien importante que vamos a analizar ahora, que dice relación con la eutanasia. Se ve lo que estoy proyectando, ¿verdad? Que es el Código de Ética del Colegio Médico. Ya. Em, Toda persona tiene derecho a morir dignamente. Por consiguiente, los procedimientos diagnósticos y terapéuticos deberán ser proporcionales a los resultados que se pueda esperar de ellos. El médico procurará siempre aliviar el sufrimiento y el dolor del paciente. Escucha esto, aunque con ello haya riesgo de abreviar la vida. Ante la inminencia de una muerte inevitable, es lícito que el médico en conciencia tome la decisión de no aplicar tratamientos que procuren únicamente una prolongación precaria y penosa de la existencia, debiendo procurar al enfermo los cuidados paliativos inherentes a la dignidad de todo ser humano hasta el final de sus días. Si se comprobare la muerte cerebral de un paciente, el médico estará autorizado para suspender todo procedimiento terapéutico. Ahora vamos a ver en la ley 20.584 los artículos 10 y 16.
En rigor, lo que estamos queriendo explicar es que no todas las hipótesis de eutanasia son punibles. Las hipótesis de eutanasia punible son la eutanasia directa. ¿Mm? Vamos viendo, mira. Toda persona tiene derecho a ser informada en forma oportuna y comprensible por parte del médico u otro profesional tratante acerca del estado de su salud, del posible diagnóstico de su enfermedad, de las alternativas de tratamiento disponibles para su recuperación y de los riesgos que ello pueda representar, así como del pronóstico esperado y del proceso previsible del postoperatorio cuando procediere, de acuerdo con su edad y condición personal y emocional. Asimismo, todo niño, niña y adolescente tiene derecho a recibir información sobre su enfermedad y la forma en que se realizará su tratamiento, adaptada a su edad, desarrollo mental y estado afectivo y psicológico. Cuando la condición de la persona, a juicio de su médico tratante, no le permita recibir la información directamente o padezca de dificultades de entendimiento o se encuentre con alteración de conciencia, la información a que se refiere el inciso anterior será dada a su representante legal o, en su defecto, a la persona bajo cuyo cuidado se encuentre. Sin perjuicio de lo anterior, una vez que haya recuperado la conciencia y la capacidad de comprender, deberá ser informada en los términos indicados en el inciso precedente. Tratándose de atenciones médicas de emergencia o urgencia, es decir, de aquellas en que la falta de intervención inmediata e impostergable implique un riesgo vital o secuela funcional grave para la persona y ella no esté en condiciones de recibir y comprender la información, esta será proporcionada a su representante o a la persona a cuyo cuidado se encuentre, velando porque se limite a la situación descrita. Sin perjuicio de lo anterior, la persona deberá ser informada de acuerdo con lo indicado en los incisos precedentes, cuando a juicio del médico tratante las condiciones en que se encuentre lo permitan, siempre que ello no ponga en riesgo su vida. La imposibilidad de entregar la información no podrá, en ningún caso, dilatar o posponer la atención de salud de emergencia o urgencia. Los prestadores deberán adoptar las medidas necesarias para asegurar la adecuada confidencialidad durante la entrega de esta información, así como la existencia de lugares apropiados para ello. Aquí nos estamos refiriendo al consentimiento informado. Y ahora tenemos que relacionar esto con el artículo 16, el artículo 14 y el 16. Toda persona, un segundito, toda persona tiene derecho a otorgar o denegar su voluntad para someterse a cualquier procedimiento o tratamiento vinculado a su atención de salud con las limitaciones establecidas en el artículo 16. Este derecho debe ser ejercido en forma libre, voluntaria, expresa e informada. Mira, en Chile no se acepta el consentimiento presunto. Este derecho debe ser ejercido en forma libre, voluntaria, expresa e informada, para lo cual será necesario que el profesional tratante entregue información adecuada, suficiente y comprensible según lo establecido en el artículo 10 que acabamos de leer. En ningún caso, el rechazo a tratamientos podrá tener como objetivo, acá está el tema de la eutanasia que estábamos
al que estábamos haciendo relación recién. En ningún caso, el rechazo a tratamientos podrá tener como objetivo la aceleración artificial de la muerte, la realización de prácticas eutanásicas o el auxilio al suicidio. Por regla general, este proceso se efectuará en forma verbal, pero deberá constar por escrito en el caso de intervenciones quirúrgicas, procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasivos y en general para la aplicación de procedimientos que conlleven un riesgo relevante y conocido para la salud del afectado. En estos casos, tanto la información misma como el hecho de su entrega, la aceptación o el rechazo deberán constar por escrito en la ficha clínica del paciente y referirse al menos a los contenidos indicados en el inciso primero del artículo 10. Se presume que la persona ha recibido la información pertinente para la manifestación de su consentimiento cuando hay constancia de su firma en el documento explicativo del procedimiento o tratamiento al cual deba someterse. El consentimiento informado del paciente para recibir prestaciones de salud digital se podrá otorgar en forma verbal, caso en el cual el prestador institucional e individual respectivo deberá registrar la aceptación o rechazo de la atención de salud mediante una declaración escrita en formato papel o firmado a través de un sistema electrónico que garantice su autenticidad de conformidad con lo dispuesto en la Ley 19.799, dejándose registro en la ficha clínica de los resguardos adoptados para asegurar el derecho de información de la persona, sin perjuicio de las facultades de los padres o del representante legal para otorgar el consentimiento en materia de salud en representación de los menores de edad competentes. Todo niño, niña y adolescente tiene derecho a ser oído respecto de los tratamientos que se le aplican y a optar entre alternativas que estos otorguen, según la situación lo permita, tomando en consideración su edad, madurez, desarrollo mental y su estado afectivo y psicológico. Deberá dejarse constancia de que el niño, niña o adolescente ha sido informado y se le ha oído. Con todo, no se requerirá autorización de los progenitores o de quien ostente el cuidado personal y o patria potestad de mayores de 14 años cuando se trate de la toma de exámenes PCR, reacción en cadena de la polimerasa, realizada por el personal de salud en cualquier establecimiento de salud autorizado o en el contexto del programa de búsqueda de casos activos y que es parte de la Estrategia Nacional de Testeo, Trazabilidad y Aislamiento del Estado, bastando para ello el consentimiento del niño, niña o adolescente. En el caso de una investigación científica biomédica en el ser humano y sus aplicaciones clínicas, la negativa de un niño, niña o adolescente a participar o continuar en ella debe ser respetada. Si ha sido indicada, se le debe informar de los riesgos de retirarse anticipadamente de ella. ¿Y qué dice el artículo 16? La persona que fuera informada de que su estado de salud es terminal, tiene derecho a otorgar o denegar su voluntad para someterse a cualquier tratamiento que tenga como efecto prolongar artificialmente la vida, sin perjuicio de mantener las medidas de soporte ordinario. En ningún caso el rechazo del tratamiento podrá implicar como objetivo la aceleración artificial del proceso de muerte. Entonces aquí tengo una pregunta. Yo soy enfermo terminal, estoy consciente. ¿Puedo pedir que me desconecten del respirador? Sí, no y por qué. Soy enfermo terminal, estoy conectado a un respirador, estoy consciente. ¿Puedo pedir que me desconecten? Bastián Vázquez.
Micrófono y camarita, lo escucho. Catalina Campos dice, sí, porque el ventilador prolonga la vida artificialmente. Gabriel dice, creo que solo cuando han cesado las funciones encefálicas. O sea, uno dice no, que sí, otro dice que no. Pero volvamos al código de ética del colegio médico. Bastián se me hizo el Larry, no contestó. Catalina Campos, ¿está por ahí? Toda persona tiene derecho a morir dignamente, por consiguiente los procedimientos diagnósticos y terapéuticos deberán ser proporcionales a los resultados que pueda esperar de ellos. El médico procurará siempre aliviar el sufrimiento y el dolor del paciente, aunque con ello haya riesgo de abreviar la vida. Ante la inminencia de una muerte inevitable, es lícito que el médico en conciencia tome la decisión de no aplicar tratamientos que procuren únicamente una prolongación precaria y penosa de la existencia, debiendo procurar al enfermo los cuidados paliativos inherentes a la dignidad de todo ser humano hasta el final de sus días. Si se comprobara la muerte cerebral de un paciente, el médico estará autorizado para suspender todo tratamiento terapéutico. Catalina Campo, ¿está por ahí? Ah, usted escribió. A ver, pero necesito que me abran si le da vergüenza la camarita, el micrófono. Catalina Ortega, ¿está por ahí? Jorge Benítez, ¿está por ahí? Profe, dígame. Soy enfermo terminal, de acuerdo a la ley chilena. Estoy consciente. ¿Puedo pedir que me desconectes del ventilador? De acuerdo a la ley chilena, no. Sí. Pero sería eutanasia directa esa, ¿no? No. Mira, la persona que fuera informada de que su estado de salud es terminal tiene derecho a otorgar o denegar su voluntad para someterse a cualquier tratamiento que tenga como efecto prolongar artificialmente su vida sin perjuicio de mantener las medidas de soporte ordinario. En ningún caso el rechazo del tratamiento podrá implicar como objetivo la aceleración artificial del proceso de muerte. O sea, yo no puedo pedir que me den una pastilla con cianuro, pero sí puedo pedir interrumpir el tratamiento. Te doy vuelta a la pregunta. Yo tengo cáncer. ¿Puedo negarme a recibir la quimioterapia? Sí, Obvio que sí, pues. Eso es respeto a la dignidad. Lo claro. mismo, lo mismo el que está conectado al ventilador. Nadie te puede obligar a recibir un tratamiento. Naturalmente, hay que estar consciente y la voluntad tiene que ser expresa. ¿Se entendió el punto? Sí, profe. Lo que la ley prohíbe es la aceleración artificial del proceso de muerte, o sea, derechamente que me maten. Y aquí hay otra excepción, que está en el inciso segundo del artículo 16. Este derecho de elección no resulta aplicable cuando, como producto de la falta de esta intervención, procedimiento o tratamiento, se ponga en riesgo la salud pública en los términos establecidos en el Código Sanitario. De estas circunstancias deberá dejarse constancia por el profesional tratante en la ficha clínica de la persona. Entonces, yo puedo negarme a recibir el tratamiento. Hay dos excepciones. Esto no puede implicar una aceleración artificial del proceso de muerte, eso es eutanasia directa, o cuando se coloque en riesgo la salud pública. Si producto de no recibir el tratamiento o de interrumpirlo,
se ponga en peligro la salud pública, tampoco, tampoco me puedo oponer al tratamiento. ¿Se entendió? Pero siempre hay que estar consciente. Constanza levantó su manito. Sí, profe, ¿me escucha? Sí, perfecto. Ya es que tenía la duda, porque con respecto al ejemplo que usted decía de la persona de que está conectada a un respirador consciente, aún así, eso no haría de que su vida fuera más precaria y sería más terrible y sufriría más. En ese caso, la ley no podría como hacer nada, por lo menos lo que hizo el artículo 23 del del Código de Ética del Colegio de Médicos dice que el médico tiene que procurar de que la vida de la persona no sea no sufre al final la persona. ¿Y qué pasaría entonces en ese caso? Muy buena El- pregunta. El código de ética se está poniendo en la siguiente situación. Por ejemplo, un viejito de 90 años que llega inconsciente al hospital, que tiene seriamente dañados sus pulmones, sus riñones, etcétera. Él, en ese caso, puede médicamente, por lex artis, no darle tratamiento, porque ese tratamiento, en el caso concreto, lo único que va a significar es prolongar de manera precaria la existencia de un ser humano digno. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Pero eso sería en ese caso. Y en otros casos de que el tratamiento de la persona entonces signifique que pueda vivir más, pero y que no le va a dar dolor, entonces y que no va a hacer que su vida sea tan precaria, en ese caso la persona aún así puede rechazar entonces el tratamiento. Sí, tiene que estar Ya, consciente, tiene que ya, estar perfecto. consciente. Hubo un caso, por ejemplo, era como influencer, bien famoso, joven, que tenía un cáncer terminal y que él decidió derechamente no tener más tratamiento y que le induzcan un coma y se murió durmiendo. Hace un par de meses fue bien famoso, no recuerdo el nombre de la persona. Creo que era Bello Larraín, que salió en las noticias. Eso no es eutanasia. Eso, él se sometió a los tratamientos y voluntariamente no quiso seguir recibiendo tratamiento y ahí pidió el coma inducido. ¿Se entendió? Sí, profe, muchas gracias. Ya. Para el correcto ejercicio del derecho establecido en el inciso primero, los profesionales tratantes están obligados a proporcionar información completa y comprensible. Las personas que se encuentren en en este estado, tendrán derecho a vivir con dignidad hasta el momento de su muerte. En consecuencia, tienen derecho a los cuidados paliativos que les permitan hacer más soportables los efectos de la enfermedad, a la compañía de sus familiares y personas a cuyo cuidado estén, y a recibir, cuando lo requieran, asistencia espiritual. Siempre podrá solicitar el alta voluntaria la misma persona, el apoderado que ella haya designado o los parientes señalados en el artículo 42 del Código Civil, en orden preferente y excluyente, conforme a dicha enunciación. ¿Mm? Aquí estamos hablando de, a propósito del alta, en, primero, ¿quién es el indicado para realizarlo? El mismo afectado. ¿Mm? Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, un... Te voy a poner el siguiente ejemplo. Un enfermo terminal que... em, ay, se me fue. Un enfermo terminal que... ahí está. Donde estamos discutiendo si lo conectamos o no lo conectamos al ventilador. Entonces, lo primero que debes hacer ahí es preguntarle al afectado. Pero, ¿qué pasa si el afectado ya está inconsciente? Hay un orden de prelación.
no tengo el Código Civil acá, espera, lo voy a... Y ese orden de prelación, según la Ley de Derecho y Deberes de los Pacientes, está en el artículo 42 del Código Civil, que es bien anacrónico, fíjate. Mira, esta pregunta me la han hecho hartas veces. En el caso de que el titular del bien jurídico, en este caso vida, salud, está inconsciente, se le interna, estábamos hablando de, hay que firmar un consentimiento informado. El médico entrega el consentimiento informado. ¿Ah? El médico entrega a la familia el consentimiento informado. Pero ¿quién tiene que firmar el papel? El enfermo acaba de tener un accidente, eh, hay que ver si se cumplen los requisitos de la muerte cerebral para efectuar un trasplante. Entonces, ah, bueno, la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes se remite al artículo 42 del Código Civil, que dice en los casos en que la ley dispone que se oiga a los parientes de una persona, se entenderán comprendidos en esa denominación el cónyuge de esta y sus consanguíneos de uno y otro sexo mayores de edad. A falta de consanguíneos en suficiente número, serán oídos los afines. Serán preferidos los descendientes y ascendientes a los colaterales, y entre estos los de más cercano parentesco. Los parientes serán citados y comparecerán a ser oídos verbalmente en la forma prescrita en el Código de Enjuiciamiento. ¿Qué te llama la atención de esa norma que no aparece ahí? ¿No te llama la atención algo? El conviviente. No aparece el conviviente. Bien. Bueno, esa norma hay que revisarla porque está desactualizada y descontextualizada. ¿Ya? Entonces, váyase, Jorge. Es lícito no aplicar tratamientos que procuren únicamente una prolongación precaria y penosa de la existencia. Y aquí la ley señala que se debe procurar al enfermo los cuidados paliativos, cuidados que son básicos, inherentes a la dignidad de todo ser humano. Y esto se consagra en el artículo 23 del Código de Ética del Colegio Médico, los artículos 14, 16 y 10 de la Ley de Derecho y Deberes de los Pacientes. Entonces, ¿qué es punible en Chile? La eutanasia activa, esto es, la aceleración de la muerte de una persona. Derechamente un procedimiento que signifique acelerar el proceso de muerte de una persona, pero no la interrupción del tratamiento. Bien, no es punible la interrupción del tratamiento, lo que es punible entonces es la aceleración artificial del proceso de muerte. ¿Ya? Ahora tenemos que ver el verbo rector, los sujetos y aspectos subjetivos. ¿Mm? Los vamos a ver en la próxima clase y ahí vamos a ver también el homicidio calificado.
vamos a quedar hasta acá. Esto yo lo estaba grabando, lo voy a pasar a YouTube y les mando el link em, por el grupo de WhatsApp. Que tengan un buen fin de semana y nos vemos, si Dios quiere, el miércoles. Gracias, profe. Hasta luego.